Bienvenidos al canal España sin filtros y os lo juro, familia, que lo que vais a descubrir en los próximos minutos os va a cambiar para siempre la forma de mirar ese pasillo del embutido. Y cuando digo para siempre, lo digo en serio, porque hoy hablamos de algo que casi con toda seguridad tenéis ahora mismo en vuestra nevera o en vuestra lista de la compra de esta semana. Hablamos del chorizo, el embutido más español del mundo. El que hay en el bocadillo del desayuno, en el guiso del domingo, en la tabla del aperitivo del sábado. El que metéis en el carro sin dudar, sin leer, sin cuestionar, porque ¿es chorizo español? ¿Qué puede fallar? Pues familia, hoy os vamos a decir exactamente lo que puede fallar y lo que hay detrás de muchos de esos envases de Mercadona, de Lidl, de Carrefour, de Día y del Corte Inglés no tiene nada que ver con lo que os prometen en el frontal. Hoy recorremos los 5 supermercados donde más cuidado hay que tener con el chorizo que compráis. Pero quedaos hasta el final, porque os reservamos la bomba más grande de todo el vídeo. La marca más vendida de España, la que hay en millones de neveras, tiene en su chorizo más popular un colorante derivado de un insecto, ingredientes lácteos que nadie os avisa en el frontal y una lista de aditivos que el mismo fabricante no considera necesaria para otro de sus chorizos. El mismo fabricante, la misma tienda, la misma marca. 2 fórmulas completamente distintas y vosotros sin saberlo. Preparad el carrito que empezamos. Pero antes de entrar al ranking, hay que entender cómo funciona el juego. Porque si no sabéis cómo os la están jugando en ese pasillo, no os podéis defender. Y el juego del chorizo industrial en España opera con algo que los fabricantes conocen perfectamente. Vuestra confianza ciega en un producto que consideráis de toda la vida. El primer gran engaño es el colorante que no os cuentan. El rojo del chorizo tiene que venir del pimentón. Eso es la tradición, eso es la calidad, eso es lo que os promete el frontal del envase con su fotografía de ristras de pimientos brillantes secándose al sol. Pero revisad la etiqueta trasera de muchos chorizos del supermercado y buscad el código E120. Ese número esconde algo que las marcas no destacan en el frontal, el E120. También conocido como ácido carmínico, cochinilla o carmín, es un colorante que se extrae del insecto Dactylopius coccus, un parásito que vive sobre cactus. Es completamente legal, está aprobado por la normativa europea, pero está en la lista de ingredientes en letra pequeña, en el lugar donde menos miráis, mientras que el frontal del envase os habla de los mejores pimentones y de receta tradicional. Cuando un chorizo con pimentón de calidad en cantidad suficiente añade además colorante derivado de un insecto para garantizar el color, merece la pena preguntarse por qué. Y esa pregunta, familia, es la que las marcas nunca responden en el envase. El segundo engaño son los lácteos que nadie os anuncia. Abrid la etiqueta de varios chorizos del supermercado y os vais a encontrar algo que no os esperáis ver en un embutido de cerdo: lactosa, proteínas de la leche, caseinato sódico, ingredientes lácteos en un embutido de cerdo. Están ahí como ligantes y mejorantes de textura, para dar consistencia y estabilidad a la mezcla durante la vida útil del producto. No tienen ningún papel en la receta tradicional del chorizo. Y aunque la normativa exige que se declaren como alérgenos en la etiqueta trasera, el frontal del envase no os avisa de nada. Para las personas con intolerancia a la lactosa, que según estudios de consumo afecta a alrededor del 30% de los adultos en España, llevarse ese chorizo a casa puede ser la causa de molestias que llevan semanas sin poder explicar, y nunca sospecharían del embutido. Y el tercer engaño es el gran teatro de las palabras. Coged cualquier envase de chorizo del supermercado y leed el frontal. Artesano, casero, receta de la abuela, tradición desde 1920. Suena precioso, pero ninguno de esos términos, absolutamente ninguno, está regulado en la normativa española de chorizo industrial. Cualquier fábrica con cadena de montaje automatizada y toneladas de producción diaria puede poner la palabra artesano en su etiqueta sin que nadie pueda impedírselo. El único término de calidad que sí está definido y regulado por ley es la denominación extra, recogida en el Real Decreto 474 de 2014, que establece límites máximos de grasa, colágeno y proteínas no cárnicas añadidas. Si el envase no dice extra, ese chorizo no tiene por qué cumplir esos estándares de composición. Todo lo demás que veis en el frontal es decorado que vende confianza, no calidad. Ahora que ya sabéis cómo funciona el juego, estáis listos para el ranking. Levantaos un momento, id a la nevera, sacad el chorizo que tengáis ahora mismo porque a lo mejor está en la lista. Empezamos. Puesto número 5, Lidl. Y empezamos con un caso concreto, con producto real y etiqueta verificada, para que no quede ninguna duda. El chorizo criollo de Lidl, uno de los chorizos que encontráis habitualmente en su lineal de embutidos, luce en el frontal del envase una promesa que en este país pesa mucho. Carne de cerdo
100% ibérico. 100% ibérico. El término que evoca dehesas, bellotas, animales criados en libertad, calidad indiscutible. Ahora dadle la vuelta al paquete y leed la lista de ingredientes completa. Encontraréis carne de cerdo ibérico, sal marina, pimentón, especias, dextrina, dextrosa, corrector de la acidez E331, conservadores E252 y E250, antioxidante E301, y entre todos esos ingredientes el colorante E120, colorante de cochinilla. En un chorizo que dice ser de carne 100% ibérica con pimentón. Si la materia prima es lo que promete el frontal, ¿para qué hace falta añadir colorante de insecto para conseguir el color? Esa es la pregunta que merece una respuesta que la etiqueta no os da. No os mováis, que el ranking va subiendo de temperatura. Puesto número 4. Día. Y aquí hay que hablar de algo que va más allá de una etiqueta concreta. La OQ, en su análisis de la calidad de carne en supermercados españoles, sitúa a Día entre los establecimientos con peores valoraciones en calidad de carne envasada a nivel nacional. No es una anécdota, es el reflejo documentado de una política comercial que prioriza el precio sobre la materia prima. Día tiene el chorizo más barato del lineal, y el chorizo más barato del lineal en el supermercado con peores valoraciones de calidad cárnica del país es una combinación que, como consumidores, merecéis conocer antes de meterlo en el carro. La carne de cerdo de calidad tiene un precio. El pimentón de la Vera tiene un precio. Cuando el precio final es el argumento único, algo tiene que ceder en el camino entre la granja y el envase. La pregunta no es si el chorizo de Día es legal. La pregunta es si es lo que vosotros creéis que es cuando lo compráis. Seguid mirando, que el ranking se va poniendo todavía más interesante. Puesto número 3. Carrefour. Y aquí, familia, la cosa se pone realmente sorprendente. Porque cuando analizáis la etiqueta de un chorizo extra disponible en los lineales de Carrefour, os encontráis con una lista de ingredientes que no os esperabais en un embutido de cerdo. Atentos, porque la lista es real y está publicada en la web del propio supermercado. Magro de cerdo, sal común, pimentón, dextrina, lactosa de la leche, caseinato sódico de la leche, dextrosa, proteína de guisante, ajo fresco. Proteína de guisante, familia. Un ingrediente vegetal que completa el contenido proteico del producto sin añadir más carne real. Y junto a esa proteína de guisante, lactosa de la leche y caseinato sódico, 2 ingredientes lácteos que no tienen ningún papel en la receta clásica del chorizo español. 3 ingredientes que no pertenecen a ninguna receta tradicional de embutido ibérico, en un chorizo que se vende en uno de los supermercados más grandes de España. El frontal del envase no os avisa de ninguno de ellos. La etiqueta trasera, en letra pequeña, os lo dice todo. Atención, que lo que viene ahora empieza a ponerse realmente serio. Puesto número 2, el Corte Inglés. Y aquí hay que ser muy precisos, porque el Corte Inglés tiene algo que el resto de supermercados de esta lista no tiene. Una línea de chorizo premium propia que es, de verdad, limpia. Sin lactosa, sin gluten, con pocos ingredientes y calidad verificable. Esa línea existe y podéis comprarla. Pero eso, familia, es exactamente el problema. Que el Corte Inglés vende esa versión premium limpia y a la vez comercializa chorizos con formulaciones industriales estándar, todo bajo el mismo techo y todo con el mismo halo de prestigio del establecimiento. Y la imagen de calidad del Corte Inglés se traslada automáticamente a todo lo que hay dentro, incluyendo los chorizos que no son la línea premium. Cuando pagáis el precio que lleva implícito el nombre del establecimiento y cogéis el primer chorizo que encontráis sin revisar la etiqueta, no siempre estáis pagando por la formulación más limpia. A veces estáis pagando por el escaparate, no por lo que hay dentro del envase. El Corte Inglés os da la opción de comprar bien, pero también os da la opción de comprar lo mismo que en cualquier otro supermercado a un precio superior, confiando en que el nombre del establecimiento es garantía suficiente. Y esa confianza, sin leer la etiqueta, puede costaros más de lo que pensáis. Pero esperad, porque el número 1 es el que de verdad os va a dejar sin palabras. Antes de revelar el puesto número 1, grabadlo a fuego porque es el dato más importante de todo el vídeo. Hay 2 chorizos Hacendado. Los 2 llevan el mismo logo. Se venden en la misma tienda, bajo la misma marca. Los 2 tienen la denominación extra. Uno tiene 16 ingredientes. E120, lactosa, proteínas de la leche, dextrina, dextrosa, estabilizante E450. 2 conservadores, 2 antioxidantes. El otro tiene 5 ingredientes. Magro, paleta y panceta de cerdo, pimentón picante, ajo y sal. Tripa natural, sin colorantes, sin conservantes. El mismo fabricante, la misma marca, la misma tienda. 2 fórmulas radicalmente distintas a metros de distancia en el mismo pasillo.
Y millones de personas en España cogen el de 16 ingredientes cada semana, sin saber que el de 5 está justo al lado. Y llegamos al número 1. Familia, el puesto más indignante del ranking es para Mercadona, para Hacendado, para la marca de confianza de millones de familias españolas, y vamos directamente a los hechos, porque los datos son públicos y están en la web del propio supermercado. Esta es la lista completa de ingredientes del chorizo extra hacendado en lonchas, el chorizo más vendido de España. Carne de cerdo, panceta, sal, pimentones, lactosa, dextrina, proteínas de la leche, azúcar, dextrosa, ajo, estabilizante E450, antioxidantes E331 y E301, especias, extracto de pimentón, conservadores E250 y E252 y colorante E120. 16 ingredientes. E120, el colorante derivado de insecto, lactosa y proteínas de la leche, ingredientes lácteos en un embutido de cerdo que el frontal no anuncia. E450, un estabilizante de fosfatos. Eso es lo que hay en el chorizo más comprado de este país. Ahora recordad lo que os acabo de decir. Esta es la lista completa de ingredientes del chorizo picante extra hacendado, el que está a pocos metros en la misma tienda bajo la misma marca. Magro, paleta y panceta de cerdo. Pimentón picante, ajo y sal. Tripa comestible natural. Sin colorantes ni conservadores. 5 ingredientes. Fórmula limpia. Fórmula honesta. ¿Por qué el chorizo en lonchas de hacendado necesita E120 y lácteos? ¿Y el chorizo picante extra con la misma denominación de calidad no los necesita en absoluto? La respuesta es técnica y sencilla. El chorizo en lonchas está formulado para optimizar coste de producción, homogeneidad visual y vida útil prolongada en el refrigerado. El chorizo picante extra está formulado para el sabor. Cuando la optimización apunta al coste y al lineal, el E120, la lactosa y los estabilizantes son el resultado. Y millones de familias en España están llevando ese resultado a casa cada semana, sin saberlo, porque Mercadona no os lo cuenta en el frontal. Mercadona es el número 1 de este ranking, no porque Hacendado fabrique el peor chorizo de España. Es porque ninguna otra marca tiene una diferencia tan grande entre la confianza que genera y lo que hay en su producto más popular. Es la marca más comprada del país. El chorizo más vendido. Y el más vendido lleva dentro ingredientes que el de 5 ingredientes de la misma marca no necesita. Esa es la definición exacta de lo que os están haciendo en ese pasillo cada semana. Poned esto en perspectiva, familia. Una persona que compra chorizo extra, hacendado en lonchas 2 o 3 veces por semana, está ingiriendo E120, lactosa y proteínas de la leche con su bocadillo de chorizo, sin saberlo, porque ninguno de esos ingredientes aparece en el frontal del envase. Si esa persona tiene sensibilidad a la lactosa y lleva semanas con molestias que no sabe explicar, nunca va a sospechar del chorizo. Y mientras tanto, el hacendado picante extra con 5 ingredientes está ahí, en la misma tienda, a metros de distancia. El poder de elegir bien está en vuestra mano cada vez que abrís esa puerta del refrigerado. Literalmente en vuestra mano. La próxima vez que lleguéis al pasillo, dadle la vuelta al paquete. Antes de que os vayáis, 3 trucos maestros para que nunca más os engañen en el pasillo del embutido. El primero es la prueba del extra. Es el único truco que necesitáis si no queréis leer toda la etiqueta. Buscad en el envase, normalmente en un lateral o en la parte inferior del paquete, la denominación legal del producto. Si pone chorizo extra, ese producto cumple los estándares regulados por el Real Decreto 464 de 2014. Límites máximos de grasa, de colágeno y de proteínas no cárnicas añadidas. Si pone simplemente chorizo, sin más, no hay obligación de cumplir esos estándares. Es una diferencia de una sola palabra que separa un producto con calidad definida por ley de uno donde el fabricante tiene libertad total de formulación. Buscad el extra antes de meterlo en el carro. Si no está, pensadlo 2 veces. El segundo es el test del E120. Id directamente al final de la lista de ingredientes, donde suelen declararse los colorantes, y buscad E120, ácido carmínico, carmines o cochinilla. Si aparece alguno de esos términos, el color de ese chorizo no viene únicamente del pimentón. Viene también de un colorante derivado de un insecto que se añade para compensar o estabilizar el color. Un chorizo con pimentón de primera calidad en cantidad suficiente no necesita ese colorante para tener ese rojo intenso que veis en el envase. 10 segundos de lectura en el lineal y ya no volvéis a comprar con los ojos cerrados. Y el tercero es contar los ingredientes. Un chorizo con formulación honesta y tradicional no necesita más de 7 u 8 ingredientes en total. Carne de cerdo, sal, pimentón, ajo, especias y como mucho dextrosa y un conservador.
Si la lista supera los 10 ingredientes, hay una complejidad de formulación que la receta clásica del chorizo no requiere. Si veis proteínas vegetales como la de guisante o soja, ingredientes lácteos no anunciados en el frontal o más de un colorante, estáis ante un chorizo que se parece más a un ejercicio de ingeniería alimentaria que a una receta de embutido. Contad los ingredientes la próxima vez que estéis en el supermercado. Es un ejercicio de 30 segundos que os cambia la compra para siempre. Y ahora me encantaría que me contarais vosotros. ¿Sabíais que el chorizo extra hacendado en lonchas, el más vendido de España, lleva E120, lactosa y proteínas de la leche, mientras que el hacendado picante extra lleva solo 5 ingredientes? ¿Habéis comprobado ya si el chorizo que tenéis ahora mismo en la nevera lleva la denominación extra? ¿Vais a darle la vuelta al paquete la próxima vez que estéis en el supermercado? Dejadme vuestra experiencia en los comentarios, porque en España sin filtros aprendemos todos juntos y entre todos nos defendemos para que no nos toquen el bolsillo ni la salud. Si este vídeo os ha abierto los ojos, regaladme un buen like, suscribíos al canal si aún no lo habéis hecho y dale a la campanita para no perderos ninguna de nuestras próximas investigaciones. Aquí no trabajamos para ninguna marca ni para ningún supermercado. Trabajamos para vosotros y para vuestra lista de la compra. Mil gracias por estar ahí, familia. A cuidarse mucho y a comprar con mucha cabeza.